my God! It's actually red rain. It's falling red. ¿Y si te dijera que lo que está sucediendo en Estados Unidos, en este preciso momento, podría ser la señal que la humanidad ha estado esperando durante 2000 años? Mantén los ojos abiertos, porque lo que estás a punto de descubrir va a sacudir todo lo que creías saber sobre el tiempo en el que vivimos. Nisint. Estados Unidos se ha convertido en el epicentro de acontecimientos que desafían toda explicación lógica. Todo comenzó cuando un altar de piedra comenzó a temblar en pleno corazón del desierto de Arizona, como si la naturaleza misma estuviera enviando una advertencia. Poco después, un anillo de fuego absolutamente perfecto apareció en Wyoming, como si la tierra respondiera a un llamado que venía desde arriba. Pero la historia no terminó ahí. Una sombra gigantesca con forma de ángel cubrió el firmamento tejano, dejando en claro que los cielos tenían algo que decir. Y cuando sonidos similares a trompetas resonaron desde el cielo en varios estados, todos estos sucesos dejaron de parecer casualidades aisladas para convertirse en una secuencia de señales que anuncian el regreso de Cristo. ¿Podrían ser estos los dolores de parto de los que se nos advirtió? Vamos a sumergirnos en estas señales para descubrir si el día del retorno del Señor está más cerca de lo que imaginamos. En medio del árido desierto de Arizona, donde solamente el calor abrasador y vientos secos atraviesan los escasos arbustos, un equipo de topógrafos se topó con algo extraordinario. Una piedra rectangular que funcionaba como altar, con un peso de varias toneladas, reposando en soledad sobre tierra agrietada. No había monumentos cercanos, ningún registro histórico, ninguna señal de que pueblos modernos o indígenas lo hubieran construido alguna vez. Simplemente estaba ahí, como aguardando el momento preciso para revelarse. Y ese momento llegó exactamente a las 4:13 de la madrugada. Un microsismo se registró en la zona, pero lo extraño fue que el suelo no se movió en absoluto. En cambio, fue el altar mismo el que comenzó a vibrar, como si una fuerza lo impactara directamente. La tierra permaneció inmóvil, la arena no voló, los arbustos no se agitaron. Sin embargo, aquella piedra colosal de múltiples toneladas tembló con violencia. Cuando el equipo de investigación colocó un sismómetro sobre la superficie del altar, descubrieron algo que nadie podía creer. Las vibraciones provenían desde el interior mismo de la piedra, no del suelo. La frecuencia no se asemejaba a un terremoto, ni a un vehículo, ni a ningún fenómeno natural conocido. Cuando limpiaron la gruesa capa de polvo acumulada en la superficie, vieron 4 caracteres hebreos antiguos tallados con una precisión extrema: Kol Shuvi, la voz del retorno. Esto hizo que todo el asunto se volviera aún más incomprensible. El hebreo antiguo no existía en el continente norteamericano, mucho menos en medio del desierto de Arizona. Entonces, ¿quién lo talló? ¿Cuándo y por qué? Esto hizo que numerosos eruditos bíblicos establecieran una conexión inmediata con las profecías antiguas. En Ageo 2:6, Dios declaró: haré temblar los cielos y la tierra, no la vibración de un terremoto, sino un movimiento espiritual, algo que los humanos pueden sentir pero no medir. Y en Primera de Tesalonicenses 4:16, Pablo afirma que antes del regreso de Cristo sonará la trompeta de Dios. Esa trompeta no tiene que ser necesariamente un instrumento musical. Puede ser una señal, una vibración, un sonido que despierte el espíritu humano. Por eso los intérpretes llaman a este suceso la señal del altar, el primer indicio en la tierra que anuncia la intervención divina. Cuando el altar tiembla, cuando aparecen las palabras, la voz del retorno, cuando el desierto silencioso resuena con una frecuencia extraña,
Todo parece estar enviando el mismo mensaje: preparen el camino del Señor. Y esta es apenas la primera señal en una serie de eventos que se están acelerando por todo Estados Unidos. En medio de una noche oscura en las praderas de Wyoming, donde solamente el viento soplaba y las montañas distantes se divisaban, un satélite de la NASA registró de repente una imagen inesperada. Un círculo perfecto de fuego apareció en medio de un campo. El fuego medía aproximadamente 80 metros de ancho, brillando como un anillo gigante colocado entre la tierra y el cielo. Ardió durante exactamente 90 segundos y luego desapareció súbitamente, sin cenizas, sin explosión, sin humo. Cuando los equipos de bomberos llegaron al lugar, quedaron aún más confundidos. El suelo dentro del círculo de fuego todavía estaba ligeramente caliente, pero el área exterior prácticamente no se vio afectada. No había rastro de gasolina, ninguna vegetación quemada, y lo más importante, el fuego ardió en un círculo preciso, sin desviarse ni siquiera unos centímetros. En la naturaleza, un fuego así es casi imposible. Los ambientalistas y meteorólogos no supieron cómo explicarlo. No hubo relámpagos, ninguna fuente de calor, ninguna actividad humana. Todo pareció suceder en ese instante, como algo marcado sobre el suelo. Pero cuando observamos este fenómeno desde una perspectiva bíblica, comienza a tener más sentido. En Éxodo 3:2, Dios aparece en una zarza ardiente que no se consume. El fuego sagrado no destruye, sino que revela su presencia. El anillo de fuego de Wyoming es similar. No se propagó ni destruyó nada. Simplemente apareció, ardió intensamente y luego se retrajo como una señal. En Ezequiel 1, el profeta ve un círculo de fuego rodeando la gloria de Dios, un símbolo de santidad y poder divino. Desde esta perspectiva, el anillo de fuego de Wyoming se convierte en una señal de purificación, un recordatorio de que antes de que Dios regrese, la tierra, el cielo y el fuego deben hablar. Lo que hace todo aún más notable es que el anillo de fuego apareció apenas días después del temblor del altar de piedra en Arizona. Una señal desde la tierra, una señal desde el fuego. Ambas sucedieron repentinamente, sin causa natural. Fue como si la naturaleza estuviera enviando mensajes paso a paso, capa por capa. La tierra tembló, el fuego se encendió. Toda la creación se estaba preparando para lo que vendría. En los suburbios de Dallas, Texas, una tormenta masiva se estaba gestando y el radar meteorológico trabajaba sin cesar para rastrear su trayectoria. Pero mientras analizaban los datos, los técnicos vieron de repente una imagen diferente a cualquier estructura de nubes que hubieran registrado jamás. Una silueta gigante de alas que se extendía casi 15 kilómetros a través del cielo. Las alas no estaban difusas ni ocultas. Por el contrario, tenían una definición nítida y clara, como si hubieran sido dibujadas desde la luz y la sombra del centro de la tormenta. Mientras el radar registraba la forma, las personas en tierra sintieron que algo andaba mal. El viento cambió súbitamente. Su sonido silbante se asemejaba al sonido de un shofar, un cuerno judío antiguo usado en rituales sagrados. El sonido duró aproximadamente 40 segundos y muchas personas lo grabaron en sus teléfonos antes de que la tormenta alcanzara su punto máximo. La reacción de los residentes de Dallas se propagó rápidamente en las redes sociales. Muchos transmisores en vivo describieron el momento como los cielos abriéndose, como si una línea entre los mundos, visible e invisible, se revelara en apenas unas decenas de segundos. Algunos incluso dijeron que escucharon lo que parecía ser el batir de alas. No truenos, no metal, sino el sonido de alas gigantes agitando el aire. En el contexto de la Biblia, esta imagen es impactante, no porque sea extraña, sino porque coincide muy estrechamente con las descripciones en la profecía. En Apocalipsis 14:6, la Biblia describe a un ángel volando por en medio del cielo, trayendo un mensaje a las naciones antes del tiempo del juicio. En el Salmo 91:4,
Dios promete que te cubrirá con sus alas. Cuando estos versículos se comparan, la imagen de alas apareciendo en medio de una tormenta ya no es solo un fenómeno meteorológico extraño. Toma la apariencia de una señal de mensajero, una señal angélica que a menudo aparece antes de un cambio en el tiempo. Los ángeles en la Biblia no solo llevan mensajes, aparecen como heraldos, como señales de que Dios está obrando y está a punto de hacer algo grande. Vista bajo esta luz, la sombra del ángel sobre Texas no es solo una imagen hermosa o aterradora, es un recordatorio poderoso. Si la tierra tembló en Arizona, si el fuego apareció en Wyoming, entonces ahora el cielo de Texas también está hablando como parte de una serie de señales que se están extendiendo por Estados Unidos. Y como las trompetas de los tiempos antiguos, esta señal puede estar diciéndole al mundo: los tiempos están cambiando, despierten. Durante los últimos 3 meses, una serie de eventos extraños ha ocurrido en todo Estados Unidos que tiene a muchas personas preocupadas e investigadores desconcertados. 22 iglesias se han incendiado en 90 días. Estos incendios no están concentrados en un solo estado, sino que se extienden desde el sur hasta el norte, desde pueblos pequeños hasta ciudades densamente pobladas. Lo más aterrador es que en la mayoría de los casos no se ha encontrado ninguna fuente de ignición, no hubo signos de cortocircuitos eléctricos, ningún incendio provocado, ningún material inflamable derramado cerca de la escena. En muchos casos, los bomberos dijeron que el fuego parecía provenir del interior y se propagó muy rápidamente, quemando todo el santuario en solo unos minutos. En circunstancias normales, 22 incendios de iglesias en 90 días es un número inusual. Pero en un momento en que Estados Unidos está siendo azotado por señales extrañas, el altar de piedra tembloroso, el anillo de fuego de Wyoming, la sombra angélica de Texas, esta cadena de incendios de iglesias tiene a muchos preguntándose: ¿qué está sucediendo realmente? Para los creyentes de la Biblia, este evento tiene un significado más profundo. En la Biblia, las iglesias no son solo lugares de adoración religiosa, sino símbolos de la palabra de Dios, su presencia entre su pueblo. Cuando una iglesia arde, la imagen es más que solo una pérdida física. Evoca temas de purificación y juicio. El fuego en la Biblia tiene 2 significados principales: juzgar a los malvados y purificar a los justos. Esto está claramente descrito en 1 de Pedro 4:17. El juicio debe comenzar con la casa de Dios. Si el juicio comienza con el santuario, entonces Dios está limpiando, despertando, corrigiendo lo que ha ido mal en la iglesia. Malaquías 3.2. Él es como un refinador de plata. El refinador de plata no destruye, sino que elimina las impurezas, haciendo que el metal sea más puro. Visto bajo esta luz, la cadena de incendios de iglesias no es simplemente un accidente. Toma la apariencia de una señal espiritual, como si Dios estuviera haciendo sonar una llamada de atención a su propio pueblo. Quizás esto no es destrucción, sino purificación. Un recordatorio de que la iglesia debe regresar a la pureza, la verdad y la fe original antes de que el mundo entre en una agitación mayor. Y cuando este evento se coloca junto con otras señales que aparecen en Estados Unidos, comienza a surgir una imagen más grande. La tierra está temblando, el cielo está brillando. Los fuegos están ardiendo en lugares sagrados, como si toda la creación estuviera diciendo lo mismo. Los tiempos están cambiando. A lo largo de Estados Unidos, señales extrañas en el cielo y en la atmósfera están desconcertando a los científicos y asombrando a la comunidad cristiana. Uno de los fenómenos más controvertidos es la lluvia roja que ha aparecido en Georgia, Florida y Kentucky. En videos tomados por residentes, cada gota de lluvia es de un rojo intenso como vino, filtrándose en la superficie de la carretera para crear rayas de color rojo claro
que gradualmente se oscurecen. Cuando los laboratorios locales analizan el fenómeno, no encontraron polvo del Sahara, que es una causa común de lluvia roja en muchos países. Tampoco encontraron bacterias rojas, ni polen, ni signos de contaminación industrial. La lluvia roja apareció durante unos minutos y luego desapareció, dejando un misterio sin resolver. Poco después, apareció un segundo fenómeno, esta vez en el cielo. Nubes formando cruces registradas en 6 estados diferentes en solo 2 semanas. Lo notable es que todo esto sucedió justo después de una tormenta eléctrica, cuando las nubes se estaban separando, pero en lugar de disolverse como lo harían normalmente, se reunieron en una cruz blanca brillante que se extendía por el cielo, durando aproximadamente 2 o 3 minutos antes de disiparse. Para muchos fue solo una coincidencia, pero para aquellos que han estado siguiendo las señales espirituales que se propagan por Estados Unidos, los dos fenómenos tienen un significado que va más allá de la ciencia. En Joel 2:30, Dios dice que enviará sangre y fuego y columnas de humo antes del gran y terrible día del Señor. La lluvia roja, que aparece repentinamente sin ninguna fuente, es una señal de sangre, una referencia a la profecía antigua de que la sangre se vería en el cielo y en la tierra. En Mateo 24:30, Jesús describe que antes de su regreso, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo. Muchos comentaristas creen que la señal puede estar relacionada con el símbolo de la cruz, un símbolo de redención y la segunda venida. Cuando tanto la naturaleza como los cielos están enviando tales señales, muchos creen que ya no son fenómenos aleatorios. Parecen estar diciendo el mismo mensaje: levanten la mirada, estén preparados, la profecía está llegando. En lo profundo de una fisura recién abierta en el Gran Cañón, un equipo de geólogos hizo un descubrimiento que sacudió tanto a la comunidad arqueológica como a la profética. Mientras descendían a una cueva estrecha formada por un colapso reciente de rocas, sus linternas iluminaron formas que no pertenecían a las paredes naturales de arenisca. Al final de la cueva había una colección de artefactos babilónicos antiguos, objetos que nadie esperaba encontrar en suelo estadounidense. Lo más destacado fue un busto babilónico tallado con características inconfundiblemente similares a las encontradas en Mesopotamia. Junto a él había una estatua de un halcón, sus alas plegadas a ambos lados, y una esfinge en miniatura con cuerpo de león y cabeza de humano. La artesanía era asombrosa, coincidiendo con el estilo de artefactos de miles de años de antigüedad. Pero el descubrimiento más inquietante yacía debajo del busto, una tableta de piedra grabada con escritura cuneiforme acadia, la escritura antigua del Imperio Babilónico. Después de la traducción, el mensaje envió escalofríos por la columna vertebral del equipo. La ciudad caída volverá. Nadie podía explicar por qué algo así aparecería en el Gran Cañón. No había registros históricos de contacto entre los babilonios y las Américas, sin rutas de migración, sin rutas comerciales, sin evidencia de culturas antiguas del cercano Oriente cruzando océanos. Sin embargo, estos artefactos estaban intactos, desgastados por el tiempo, y no mostraban signos de ser un hallazgo reciente. El descubrimiento captó inmediatamente la atención de los eruditos bíblicos, porque el simbolismo era imposible de ignorar. En Apocalipsis 17:18, la Biblia describe el misterio de Babilonia, un poder espiritual y político que se levanta antes del juicio final. Esta Babilonia es más que solo una ciudad física, representa un sistema de rebelión, decadencia, corrupción y engaño espiritual. Es el sistema del anticristo, una estructura global que influye en naciones ricas, poderosas, inmorales e idólatras. El ángel en Apocalipsis advierte a Juan que Babilonia se levantará y ejercerá gran poder justo antes de su destrucción, convirtiéndose en el centro de un sistema mundial opuesto a Dios. Su caída marca uno de los eventos finales antes del regreso de Cristo. Por eso la línea "la ciudad caída se levantará de nuevo"
parece más una advertencia profética que historia antigua. Para muchos, la aparición de tal estatua en Estados Unidos es profundamente simbólica. Muestra que el espíritu de Babilonia, el materialismo, la decadencia moral, la rebelión espiritual, ha permeado profundamente la cultura y la forma de vida estadounidense. No porque Babilonia haya estado presente aquí alguna vez, sino porque su influencia persiste donde quiera que la sociedad abandone los caminos de Dios. Algunos eruditos creen que el descubrimiento del Gran Cañón no es simplemente una anomalía arqueológica, sino un espejo espiritual que refleja el estado de una nación que se aleja de los mismos patrones condenados en Apocalipsis. Los artefactos sirven como una advertencia. Cuando Babilonia se levante, seguirá el juicio. Para muchos, es un recordatorio final de que los patrones vistos en la antigua Babilonia están regresando, y con ellos viene la presencia del rey que derrocará a Babilonia de una vez por todas. Cuando todos los eventos recientes en Estados Unidos se colocan uno al lado del otro, el altar tembloroso en Arizona, el anillo de fuego en Wyoming, la sombra angélica sobre Texas, los sonidos similares a trompetas escuchados en múltiples estados, las iglesias ardiendo, la lluvia roja, las nubes en forma de cruz e incluso la estatua de Babilonia escondida en el Gran Cañón, comienza a formarse un patrón sorprendente. Estos ya no son eventos aleatorios, en cambio se alinean casi perfectamente con una secuencia profética antigua descrita en Joel 2:30-31, donde Dios promete maravillas en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo antes del gran y terrible día del Señor. Las señales del cielo aparecen en Texas, la tierra tiembla en Arizona, lluvia como sangre cae en todo el sureste. El fuego aparece en Wyoming y en iglesias ardiendo en toda la nación, y columnas de humo se elevan de los santuarios y tormentas. Cada elemento que Joel enumeró parece estar desarrollándose en tiempo real dentro de una generación, a través de una nación. Jesús explica además este patrón en Mateo 24:8, llamando a estas señales tempranas dolores de parto, las primeras contracciones que comienzan suavemente, pero se vuelven más fuertes, más cercanas entre sí e imposibles de ignorar. Y eso es exactamente lo que estamos viendo ahora. Eventos que una vez parecieron aislados, ahora están formando una cadena, un ritmo, una convergencia. Ya no son advertencias distantes, son señales que se aceleran, se intensifican, se superponen unas sobre otras, como los minutos finales antes de que se abra un nuevo capítulo. Y entonces nos queda una pregunta que resuena más fuerte con cada nueva señal. Si estos eventos no son coincidencia, si el cielo, la tierra, el fuego y la sangre están hablando al mismo tiempo, entonces, ¿está Cristo más cerca de lo que pensamos? La segunda venida ya ocurrió. El misterio de la segunda venida de Cristo ha desconcertado a teólogos y creyentes durante siglos. Mientras que muchos cristianos esperan un regreso futuro y corporal de Jesús, la pregunta permanece: ¿ya ocurrió la segunda venida? Esta publicación explora la posibilidad de que, si bien Jesús ciertamente regresará en el futuro en forma corporal, para juzgar a los vivos y a los muertos, la segunda venida, como se describe en Mateo 24, ya se cumplió en el primer siglo. Las dos venidas de Cristo. El concepto de la segunda venida ha sido uno de los temas más debatidos en la escatología cristiana. Tradicionalmente, la segunda venida se entiende como un evento futuro, cuando Jesús regresará a la tierra para establecer su reino, juzgar a vivos y muertos e introducir el estado eterno. Esta interpretación a menudo se asocia con la visión futurista de la escatología, que cree que muchos de los eventos en el libro de Apocalipsis, así como el regreso de Cristo, aún están por venir. Sin embargo, hay otra perspectiva que sugiere que la segunda venida de la que Jesús habló en Mateo 24 se refiere a un juicio contra Jerusalén en el primer siglo. Esta visión se asocia con el preterismo,
que argumenta que la mayoría de las profecías en el Nuevo Testamento, particularmente en Mateo 24 y el libro de Apocalipsis, se cumplieron en los eventos que rodearon la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Es importante señalar que se encuentran dos tipos de venidas divinas en la Biblia. Una es el regreso físico y corporal de Cristo al final de la historia, y la otra es una venida en juicio que ocurre a lo largo de la historia, a menudo en respuesta a la rebelión del pacto. Esta última es la venida que Jesús describió en Mateo 24, el juicio divino sobre Israel y el sistema del antiguo pacto. En esta publicación proporcionaremos 12 líneas de evidencia bíblica dura y fría para demostrar que la segunda venida a la que Jesús se refirió en Mateo 24 se cumplió en el año 70 después de Cristo. Este juicio marcó el final del antiguo pacto y el comienzo del nuevo pacto con Jesús, reinando en poder desde el cielo, descubriendo el secreto. Antes de profundizar en la evidencia, es importante entender los dos tipos de venidas de Cristo mencionadas en las Escrituras. Jesús vino una vez en su encarnación física, nacido de María, viviendo una vida perfecta, muriendo por nuestros pecados y resucitando al tercer día. Esta primera venida es universalmente aceptada por los cristianos y marca el comienzo del plan de salvación de Dios. Sin embargo, también hay otro tipo de venida descrita en la Biblia, una venida espiritual en juicio que a menudo se malinterpreta. En Mateo 24, cuando Jesús habla de su venida y el fin de la era, se refiere al juicio divino sobre Jerusalén por su rechazo de él. Este no es el regreso físico de Cristo al final de los tiempos, sino el cumplimiento del juicio de Dios sobre Israel en respuesta a su infidelidad al pacto. Es esencial reconocer que mientras esperamos el regreso físico de Cristo en el futuro, la venida en Mateo 24 ya ocurrió, no como un regreso corporal, sino como un juicio espiritual sobre Israel en el primer siglo. El significado de inmediatamente en Mateo 24. Comencemos con la frase clave inmediatamente después de la tribulación en Mateo 24-29. Muchos eruditos, como D.A. Carson, sugieren que hay una brecha de miles de años entre los versículos 28 y 29, afirmando que Jesús saltó de predecir la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo a eventos que aún están en el futuro.